Perseguidos pero no olvidados. Un programa de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada. En el fondo, cuando se quiere medir la calidad democrática de una sociedad, lo primero que hay que ir es a ver cómo respeta el derecho a la libertad religiosa. Porque el derecho a la libertad religiosa es también el derecho de conciencia y es de algún modo el derecho en que se sustentan todos los demás derechos. Buenos días, bienvenidos a todos un jueves más. Estas eran las palabras de Monseñor Enrique Benavent, arzobispo de Valencia, que el pasado 11 de noviembre presidió la presentación del informe Libertad Religiosa en el Mundo 2025 en su archidiócesis. Este informe que acaba de lanzar Ayuda a la Iglesia Necesitada y del que vamos desgranando poco a poco cada semana aquí en Perseguidos pero no olvidados. Hoy continuamos haciéndonos eco y denunciando la situación de millones de personas en todo el mundo que ven vulnerado su derecho a creer y profesar su religión. Precisamente otro arzobispo, en este caso el de Valladolid, nos animaba en el acto a firmar el manifiesto a favor de la libertad religiosa lanzado por la Fundación Pontificia para reclamar el respeto y la protección de este derecho fundamental ante organismos internacionales como Naciones Unidas o la Unión Europea. Te recordamos que tienes toda la información al respecto en la web www.manifiestolibertadreligiosa.es. Ya está. Y sobre este asunto vamos a poner un dato más sobre la mesa aquí hoy en este jueves, y es que 413 millones de cristianos viven en países donde se coarta gravemente la libertad religiosa. De ellos, poco más de la mitad, 220 millones, viven directamente expuestos a la persecución, lo que quiere decir que hoy en día, en este momento, 1 de cada 10 cristianos en el mundo está expuesto a ser perseguido a causa de su fe. Una proporción que es escandalosa y que yo creo que pocas veces tenemos en cuenta. Por eso tenemos que ponerla a la luz, darla a conocer, seguir hablando de ello aquí en Radio María. Y para hablar de todo esto, Ayuda a la Iglesia Necesitada, precisamente en esta semana, está celebrando una campaña internacional titulada Red Week, Semana en Rojo, en la que se van a iluminar o se han iluminado más de 600 edificios, monumentos, iglesias, catedrales por todo el mundo. En España nos uniremos a esta iniciativa en el próximo año 2026, pero no queríamos dejar de contar sin duda este gran acontecimiento global, mundial. Para hablar de todo ello tendremos con nosotros a Julieta Pendini enseguida en unos minutos. Ella es la directora de Ayuda a la Iglesia Necesitada en México, donde sí se han sumado a esta iniciativa en este año. Así que, sin más preámbulos, comenzamos un jueves más aquí en Radio María, Perseguidos pero no olvidados. Muy buenos días, John Joseph Llewellyn Jones, bienvenido. Muy buenos días, Josué Villalón. Además, hoy vamos a conocer la historia de Mariam Ibrahim, una mujer que sufrió el rechazo de su familia y la cárcel por convertirse en cristiana. Una historia en la que Dios, lejos de esfumarse, permanece presente. Os lo contamos en unos minutos. Así es, además, Ayuda a la Iglesia Necesitada sigue adelante en sus eventos por toda España. Una de las razones
por la que no han podido sumarse a esta Red Week que se está celebrando, es que ACN España está volcada en la presentación del informe Libertad Religiosa en el Mundo en Diócesis. Aún en las siguientes semanas quedan algunas presentaciones más en diferentes diócesis, en Cádiz, también en el norte, en Orense, en Ferrol, en Santiago de Compostela. Por eso estad muy atentos, permaneced con nosotros porque te lo contamos enseguida. Y te invitamos a participar con nosotros a través de los siguientes canales, John. Sí, podéis seguirnos y contactar con nosotros a través de X, antes Twitter, como Ayuda Igles Neces. También estamos en Facebook, Instagram, en YouTube, como Ayuda a la Iglesia Necesitada, y esperamos vuestros comentarios, vuestros mensajes, vuestras dudas a través del correo electrónico del programa perseguidos pero no olvidados @radiomaria.es. Si da tiempo, podremos hablar con vosotros al final del programa y contestar a vuestros mensajes y dudas. Esto será a través de este correo que os hemos dicho y a través del número de WhatsApp de Radio María, 668-594-383. Lo repito por si acaso, 668-594-383. Y estamos emitiendo en directo no solo a través de las ondas de la radio, sino a través de YouTube y de Facebook Live, a través de los canales de Radio María. Nos encanta leeros, nos encanta saber que estáis ahí al otro lado de las ondas de la radio, que vosotros también hacéis este programa, que tú particularmente, por eso te animamos a que nos escribas y aquí conversamos en directo, siempre lo compartimos. Te recordamos que al final también abriremos el teléfono de la emisora para que puedas llamarnos y participar aquí en directo. Nos acompaña en el control de sonido Yolanda Gómez, muchísimas gracias y de tu mano arrancamos ahora sí este programa. Los cristianos siguen siendo uno de los grupos religiosos más perseguidos en el mundo y por ello, durante todos estos días y hasta este próximo domingo, se está celebrando la ya cada vez más conocida Red Week. Es una iniciativa internacional de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada que anima a participar y a vivir en todos los países del mundo, pero especialmente donde esta fundación tiene presencia. Y actualmente en Ayuda a la Iglesia en España, Ayuda a la Iglesia Necesitada en España, no nos hemos podido unir a la Red Week, pues estamos volcados en la presentación del informe Libertad Religiosa. Nos uniremos, si Dios quiere, en el próximo año 2026. Sin embargo, en estos días, desde Viena hasta Bogotá, pasando también por Sydney y París, entre otros lugares, más de 600 iglesias, catedrales y monumentos del mundo se están iluminando de rojo para dar visibilidad a la difícil situación de los cristianos perseguidos y concienciar sobre la persecución religiosa, así como invitar a la oración y a la acción por ellos. Por eso hemos hablado con Julieta Pendini, es directora de Ayuda a la Iglesia Necesitada en México, uno de los países que sí que está viviendo esta iniciativa internacional. Y en primer lugar, hemos querido saber en qué consiste la Red Week allí, cuál es su objetivo y bueno, qué importancia tienen para Ayuda a la Iglesia Necesitada en México, para nuestros colegas mexicanos. Pues esta iniciativa que está organizada por Ayuda a la Iglesia Necesitada, tiene el objetivo de llamar la atención sobre la falta de la libertad religiosa y los desafíos que afrontan los cristianos perseguidos en muchos países del mundo. Como tú sabes ahora, en el informe que fue lanzado anteriormente en días pasados, pues prácticamente el 62% de los países sufren discriminación y persecución. Y desafortunadamente México pasó de un país en observación a ser un país ya en discriminación. Eso es terrible. Pero y en este mundo pues cada vez más marcado por los conflictos, la persecución de los cristianos, esta erosión del derecho universal a la libertad religiosa, pues no lo podemos dejar pasar desapercibido. Y es por eso que nosotros estamos con esta campaña
del Red Week, que incluye iluminar de rojo monumentos, catedrales, iglesias, edificios emblemáticos en todo el mundo, asegurándonos de que no caiga en el olvido este derecho y hacer patente este derecho que pues sabemos que la libertad religiosa es un derecho, no es un privilegio. En México, por ejemplo, pues nosotros estamos iluminando siempre varias iglesias, vamos a iluminar la Catedral de Piedras Negras, que es una ciudad al norte del país, y pues estamos en toda esta semana, del 17 al 24 de noviembre, estaremos pues con esa campaña alrededor del mundo, como tú lo dijiste, pues en todos los continentes prácticamente. Pero no solo en México, sino que en todo el mundo cientos de iglesias y monumentos, como decíamos, van a iluminarse por este motivo. Y así es como nos lo cuenta Julieta. Bueno, edificios en todo el mundo, en Francia, ahora en España no, pero en América, en Brasil, que es muy importante. Aquí en México, pues más bien son iglesias y monumentos religiosos. En países como Inglaterra, por ejemplo, pues es posible iluminar otros edificios que no necesariamente son religiosos, como el Parlamento, en el Parlamento Europeo. Entonces, pues es la posibilidad de hacer presente esta situación de los cristianos perseguidos y de la falta de libertad religiosa. Yo creo que sería interesante comentar un poco el origen de esta iniciativa que surge en Brasil en el 2015. Prácticamente ya estamos cumpliendo pues 10 años, ¿no?, de estar iluminando, en donde Brasil organiza iluminar la estatua de Cristo Redentor en Río de Janeiro. Y como hemos dicho, con la intención de simbolizar la persecución de los cristianos. Y pues de ahí la Fontana de Trevi, también se ha iluminado el Coloseo Romano y tantos edificios y monumentos emblemáticos que pues no pasan desapercibidos. Estamos muy atentos y pendientes de las redes sociales de Ayuda a la Iglesia Necesitada, que están compartiendo todos estos monumentos que se han iluminado, que se están iluminando en esta semana, y es impresionante ver monumentos en los 5 continentes iluminados de rojo por los cristianos perseguidos. Hemos preguntado también a Julieta por qué se elige precisamente este color, el rojo, como símbolo de esa campaña internacional de ayuda a la Iglesia Necesitada, y qué busca simbolizar. Ese color es la sangre derramada por tanta gente que ha sufrido porque no le respetan ese derecho a la libertad religiosa, y especialmente pues de los cristianos en todo el mundo, que es la religión más perseguida actualmente en todo el mundo. Y como sabéis, desde Ayuda a la Iglesia Necesitada seguimos apostando por visibilizar el sufrimiento de los cristianos perseguidos. Por eso, Julieta nos relata qué impacto ha tenido esta iniciativa de la Red Week en años anteriores y qué efectos espera que tenga este año. Pues prácticamente el tema de hacer conciencia y que la gente sepa un poco sobre este derecho. Hay mucha gente que no sabe que es un derecho, el derecho a la libertad religiosa. Entonces queremos que más gente se una para que rece por los cristianos perseguidos, para que haga más conciencia y para que defienda este derecho. Tú no puedes defender el derecho hasta que no lo conoces y eres consciente. Entonces, lo primero es informarnos, después es defenderlo, y al mismo tiempo es unirte en oración por los cristianos perseguidos. Agradecemos a Julieta Pendini, directora de Ayuda a la Iglesia Necesitada en México, por su disponibilidad, por contarnos esta gran iniciativa mundial para visibilizar la realidad de la persecución contra los cristianos. Y como venimos diciendo, los cristianos perseguidos son actualidad por esta Red Week, pero también porque la persecución contra ellos no para en el mundo, aunque sus vidas, sus historias no ocupen los grandes titulares en muchos medios de comunicación. Sin embargo, Radio María no es lo mismo, y por eso hoy aquí sí queremos que sus vidas sean noticia. Queremos que sea noticia. Un nuevo sacerdote secuestrado en el estado de Kaduna, en Nigeria.
En la madrugada del lunes 17 de noviembre, unos asaltantes armados atacaron la residencia del padre Bobo Pachal, párroco de la parroquia de San Esteban, y los secuestraron. La archidiócesis de Kaduna ha confirmado que en el mismo ataque los terroristas mataron al hermano de otro sacerdote y secuestraron a más personas. El obispado local ha pedido oraciones por la seguridad y la pronta liberación del padre Pachal y de todos los secuestrados, así como por el eterno descanso de los fallecidos. Nigeria sigue sumida en una grave crisis debido a la falta de inseguridad en el país. Esto se debe a la criminalidad, la violencia intercomunitaria y el terrorismo organizado, con una discriminación que va dirigida específicamente contra las comunidades cristianas. El auge del autoritarismo en todo el mundo es una de las principales amenazas a la libertad religiosa en la actualidad. Así lo advierte el informe Libertad Religiosa en el Mundo 2025 de Ayuda a la Iglesia Necesitada. El avance de los regímenes autoritarios y el deterioro de las libertades civiles en todo el mundo han intensificado la represión contra las comunidades religiosas. En total, en 19 países hay persecución por el autoritarismo como causa principal. En otros 33, este tipo de gobiernos alimenta la situación de discriminación por motivos religiosos. Además, el informe indica que en varios países el Estado reprime la religión mediante medidas como la vigilancia generalizada, una legislación restrictiva y la represión de las creencias disidentes. La archidiócesis de Dhaka, capital de Bangladesh, convoca una marcha silenciosa contra la violencia y el integrismo religioso. El obispo auxiliar de la archidiócesis de Dhaka, Monseñor Subroto Bonifaz Gómez, ha presentado una manifestación pacífica que las comunidades católicas de Dhaka han organizado para el 18 de noviembre. El objetivo de la convocatoria era llamar la atención de las autoridades civiles y de la opinión pública sobre la preocupación por los recientes incidentes, en una fase muy delicada de la historia del país, según ha dicho. En las últimas semanas se han sucedido varios episodios de violencia contra la comunidad católica. El más reciente ocurrió el pasado 7 de noviembre, cuando en la Catedral de Santa María y el Colegio San José de Dhaka fueron atacados con cócteles Molotov, afortunadamente sin provocar muertos ni heridos. A pesar de los ataques y el miedo, las celebraciones litúrgicas y las clases se han desarrollado con normalidad en los últimos días. Y desde Pakistán nos llega una noticia de esperanza. Absuelven a un cristiano que había sido acusado falsamente de blasfemia en las redes sociales. Harun Sesad, de 49 años y procesado por blasfemia debido a una publicación en redes sociales, ha sido absuelto por el Tribunal de Distrito de Sargodha el 8 de noviembre. El abogado Anthony subraya que esta victoria jurídica constituye un momento significativo de justicia en un contexto de presiones e intimidaciones. Sin embargo, advierte que la vulnerabilidad de las minorías religiosas en Pakistán sigue siendo extrema. Aunque Harun ha sido declarado inocente, su vida continúa en riesgo debido a la posibilidad de ataques extrajudiciales. En sus propias palabras, aún quedan muchos y profundos desafíos para alcanzar una verdadera justicia e igualdad de derechos en la sociedad pakistaní. Hasta aquí las últimas noticias de la Iglesia que sufre necesidad o persecución en el mundo. Puedes encontrar más información y seguir activo y atento diariamente en nuestras redes sociales y en la web www.ayudaalaiglesianecesitada.es. Forsaken, that you gave up the chase. I went to the reaches to try and ease the ache. Turned my back on the one who kept calling my name. You kept calling my name. Didn't matter where I was at. You just kept calling me back to the table. Back to my home, back to my father who never lost hope. For the first time in ages, I know what to do. With my arms wide open, I'm running back to you.
El cristianismo es la religión más perseguida en el mundo. Conoce de cerca esta realidad en Perseguidos pero no olvidados. Son las 11:21, las 10:21 en las Islas Canarias. Te recordamos que estamos emitiendo también en directo a través de YouTube y de Facebook Live. Es muy fácil encontrarnos y ahí, bueno, nos podéis poner rostro, pero sobre todo es interesante, no nuestros caretos, que no es lo más maravilloso de ver, pero, bueno el de John sí, pero es que hay habilitado un chat en directo en el que podemos ir charlando, conversando, nos podéis transmitir vuestras sugerencias y comentarios, y son muchos los mensajes que nos están llegando, por ejemplo, de Elisa Rodríguez, de Luciano, también María José Velasco está por aquí, y José Álvaro Pacanquiche, que espero haberlo pronunciado bien. Pues bienvenidos a todos, muchísimas gracias pues, por vuestros saludos, sobre todo vuestras bendiciones, y saber que os sumáis a este puente de información y de oraciones con la Iglesia pobre y perseguida en el mundo desde aquí, desde Radio María. Encantados de que nos sigáis escribiendo y transmitiéndonos por ahí vuestros mensajes. También te recordamos que tenemos habilitado el WhatsApp del programa. ¿Cuál es, Sion? Podéis mandarnos vuestros audios o vuestros mensajes incluso por escrito, si lo preferís, al número 668 594 383, 668-594-383. Ahí, si da tiempo, al final del programa podremos escucharos, podremos interactuar con vosotros. Y bueno, esta es una ventana abierta en la que te puedes asomar y ver tú y escuchar de forma directa las voces y las vidas y los testimonios de los cristianos perseguidos en el mundo. Es el caso de la siguiente historia que te traemos desde Sudán. Testigos del siglo XXI. En 2014, Mariam Ibrahim fue condenada a muerte en Sudán por supuesta apostasía y también condenada a 100 latigazos por adulterio. Un caso que dio la vuelta al mundo. Nosotros contamos aquí en este programa, lo recuerdo bien. Sin embargo, su historia quedó olvidada y hoy la queremos recuperar. ¿Y cuál fue su supuesto delito? Pues haberse casado con un hombre cristiano y negarse a renunciar de su fe. Durante meses permaneció en prisión, embarazada y sola, enfrentando una de las pruebas más duras de su vida. Miriam descubrió que estaba embarazada justo antes de ser encarcelada. Y tal y como ella misma cuenta, la primera noche en la celda estaba aterrorizada y solo podía orar. Su madre había muerto, su familia paterna la rechazaba y los medios de comunicación, toda la sociedad, la llamaban impura y digna de la muerte. Su liberación finalmente llegó gracias a la presión internacional, a la mediación del gobierno italiano y a la intervención diplomática de Estados Unidos. Mariam, su marido, su bebé y el resto de su familia se refugiaron durante semanas en la embajada estadounidense en Jartum, capital del país, antes de poder salir de allí. Uno de los momentos más sobrecogedores de su relato fue cuando contó cómo logró conservar su Biblia. Ella misma lo dice: tuve que cortar las páginas y esconderlas en mi cabello
para poder leerlas en el baño. Esa Biblia de la prisión la sigo llevando conmigo a donde quiera que vaya. Mariam asegura que fue la oración lo que la sostuvo en los días más oscuros. Cuando todo parecía perdido, dice, Dios me dio la fuerza para seguir. En medio de la desesperación, sentí su presencia. Hoy la historia de Mariam resuena como símbolo de fe inquebrantable y esperanza para millones de creyentes perseguidos en el mundo. Ella misma ha podido contarnos de nuevo su historia en la reciente presentación del informe Libertad Religiosa en el Mundo que tuvo lugar en el Vaticano hace unas semanas y concluía de la siguiente manera: estoy agradecida porque mis hijos están a salvo y porque ahora puedo usar mi voz para quienes aún sufren por su fe. La falta de libertad religiosa en el mundo y el aumento de la persecución siguen avanzando y de manera preocupante se ve una tendencia en un lugar del mundo donde hasta hace poco las libertades, los derechos parecían más que reconocidos, como es Hispanoamérica. Por eso ahora desde Sudán viajamos hasta México para conocer y contarte cuáles son las 5 claves de la libertad religiosa en este país. Libertad religiosa en el mundo. Y la primera clave para entender la situación de la libertad religiosa en México es que en este país hermano la libertad religiosa se garantiza por Constitución y su ejercicio se regula por la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. ¿Qué dice la Constitución mexicana? Pues que en el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos se ratifica y se suma a su propia Carta Magna, que dice así: toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión, y a tener o adoptar, en su caso, la de su agrado. Esta libertad incluye el derecho de participar individual o colectivamente, tanto en público como en privado, en ceremonias, devociones o actos de culto respectivo, siempre que no constituyan un delito o falta penados por ley. Esto es lo que dice textualmente la Carta Magna mexicana. Eso sí, según la Ley de Asociaciones Religiosas, se aclara que en las creencias religiosas nadie está exento en ningún caso del cumplimiento de las leyes del país. La Constitución mexicana también reitera estas libertades al establecer que todas las autoridades gubernamentales tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Al mismo tiempo, añade que el Congreso mexicano no podrá dictar leyes que establezcan o supriman religión alguna. Como segunda clave, la Constitución solo reconoce a las iglesias y grupos religiosos registrados como personalidad jurídica. Además, establece la separación entre el Estado y la Iglesia, un principio que también se extiende a la educación pública. En este sentido, para evitar la injerencia estatal, las autoridades tienen prohibido constitucionalmente intervenir en los asuntos internos de asociaciones religiosas, así como en actos religiosos individuales o colectivos, salvo cuando sea necesario para garantizar el cumplimiento de las leyes. Tampoco pueden asistir con carácter oficial a los actos, salvo en prácticas diplomáticas.
Por su parte, está prohibido por ley que los miembros del clero accedan a cargos de diputados federales o senadores. También se prohíbe que los clérigos se asocien con fines políticos y el presidente de México sea un ministro de culto. Del mismo modo, las asociaciones religiosas y miembros del clero no pueden poseer ni administrar concesiones de telecomunicaciones, excepto para publicaciones impresas de carácter religioso. La Constitución también reconoce la capacidad de las asociaciones religiosas válidamente constituidas para adquirir, poseer o administrar bienes. Sin embargo, se niega a los miembros del clero el derecho a heredar por testamento de las personas a las que hayan dirigido o auxiliado espiritualmente y que no tengan parentesco dentro del cuarto grado. En general, los actos de culto público deben celebrarse en los propios lugares de culto o en otros lugares en circunstancias especiales, con la condición de que se comunique con 15 días de antelación a las autoridades competentes y siempre que no comprometa la seguridad, el orden público o la privacidad de terceros. La libertad de conciencia está contemplada en la Constitución, tal y como se aplica en el ámbito de la asistencia sanitaria. Se concede el derecho a la objeción de conciencia al personal médico y de enfermería empleado en el Servicio Nacional de Salud, añadiendo que la objeción de conciencia no puede ser un motivo de discriminación laboral. En la tercera clave de la libertad religiosa en México te contamos que entre los años 2023 y 2024 se han registrado los asesinatos de 3 sacerdotes, así como 5 casos de agresión con agravantes contra miembros del clero. Señalan que durante los 7 años de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, 10 sacerdotes fueron asesinados, otros 10 han sido víctimas de violencia y se han producido alrededor de 900 episodios de extorsión que afectaron a miembros de la Iglesia Católica. En el año 2023 asesinaron a tiros al padre Javier García, de la parroquia de Capacho, en Michoacán, mientras que el padre José Angulo Fonseca fue asesinado en Jalisco, presuntamente por su propio hermano. En febrero de 2023, poco después de celebrar misa en Chiapas, dispararon contra el coche del padre Marcelo Pérez, conocido por su defensa de los pueblos indígenas, y fue asesinado. En octubre de 2024, las autoridades anunciaron la detención de su presunto asesino. En enero de 2023 fue asesinado el pastor de la iglesia de Monte Sión en Chiapas después de que denunciase que era víctima de extorsión. La violencia también ha afectado a los laicos. Y es que en junio de 2023, 2 mujeres catequistas fueron asesinadas cuando se dirigían a una procesión eucarística. En noviembre de 2024, hace apenas un año, asesinaron en un tiroteo cerca de una iglesia parroquial, de la iglesia parroquial de Nuestra Señora de Guadalupe de Veracruz, a un monaguillo y a su hermano, que ayudaban a su madre a limpiar el templo. En enero de este mismo año 2025 fue asesinado a tiros un peregrino que se dirigía a San Juan de los Lagos mientras acampaba de noche. También se han producido varios casos de vandalismo, delitos contra los sentimientos religiosos y graves obstáculos al ejercicio de la libertad religiosa. Cuarta clave. Entre 2023 y 2024, las autoridades judiciales mexicanas abordaron diversos casos relacionados con la libertad religiosa y la laicidad del Estado. La Suprema Corte respaldó la autonomía de las organizaciones religiosas al fallar a favor de la diócesis de Querétaro en un caso sobre la modificación de una partida de bautismo para reflejar la identidad de género de una persona trans. Además, el Tribunal Electoral determinó que la Santa Muerte no constituye un símbolo religioso en términos jurídicos, permitiendo su uso en propaganda electoral. No obstante, señaló que unas declaraciones del cardenal Juan Sandoval, previas a unos comicios electorales, podrían haber vulnerado la separación Iglesia-Estado. En 2025, la Corte también precisó que la libertad religiosa tiene como límite el cumplimiento de las leyes, al resolver el caso de una sacerdotisa de santería vinculada con prácticas tipificadas como delito. Paralelamente, la Iglesia Católica ha desempeñado un papel activo en la vida social ante el incremento de la violencia y la impunidad. Ha impulsado espacios de diálogo por la paz, así como una tregua entre cárteles en el estado de Guerrero.
Además, los sacerdotes han denunciado la acción de los militares contra los derechos de inmigrantes y la realidad del crimen organizado, por lo que varios sacerdotes, como decíamos, han sido blanco de ataques. En marzo de 2025, la Conferencia Episcopal Mexicana expresó su alarma ante el hallazgo de un campo de exterminio en el que se habían quemado los restos de al menos 200 personas desaparecidas y reiteró su preocupación por el poder de los cárteles y la impunidad. En un contexto de laicidad formal, pero de fuerte presencia religiosa, estas dinámicas generan tensiones recurrentes en el ámbito político y judicial, alimentando debates sobre los límites entre la intervención religiosa y las garantías del Estado laico. La quinta y última clave se refiere al futuro de la libertad religiosa en México. Y es que este país sigue enfrentándose a un panorama desolador de asesinatos de clérigos y laicos, así como de agresiones, extorsiones y profanación de lugares de culto y objetos sagrados, todo ello agravado por un clima de flagrante impunidad. El crimen organizado, el tráfico de drogas, los conflictos por la tierra y la corrupción continúan ante la inacción del Estado, que convierte a México en uno de los lugares más peligrosos del mundo para el trabajo pastoral y evangelizador. Las perspectivas de futuro, ya de por sí negativas, han empeorado tras los cambios en el gobierno y en el poder judicial, lo que favorece la impunidad y alienta la audacia de los delincuentes, hecho que ha provocado que el último informe Libertad Religiosa en el Mundo califique a México como un país de discriminación y de falta de libertad religiosa. Hasta aquí la situación de la libertad religiosa en México. Recuerda que puedes acceder a toda la información sobre este informe Libertad Religiosa en el Mundo relativo a este país o a cualquier otro país del mundo y de forma gratuita en la web www.ayudalaiglesianecesitada.es. Os recordamos que os podéis comunicar con nosotros a través de las redes sociales de Ayuda a la Iglesia Necesitada, en X, antes Twitter, como Ayuda a Iglesia Neces, y en Facebook, Instagram y en YouTube como Ayuda a la Iglesia Necesitada, también a través del correo electrónico perseguidosperonoolvidados@radiomaria.es, perseguidosperonoolvidados@radiomaria.es. Justo nos ha llegado un mensaje de Amparo de Valencia que nos dice: buenos días, animo a todos los oyentes de esta bendita radio a contribuir con nuestra oración y, si puede ser, aportación económica a Ayuda a la Iglesia Necesitada, apoyando a nuestros hermanos que sufren. Muchísimas gracias, Amparo, por tu mensaje, y seguimos en esa oración y en esos actos de caridad por los cristianos perseguidos. Os recordamos también que podéis mandarnos vuestros audios, vuestros mensajes al número de WhatsApp de Radio María, 668-594-383, 668-594-383. Y ahora, si tenemos algo de tiempo, podremos poner los teléfonos de Radio María para que podáis hablar directamente con nosotros. Será en el número 91 005 94 19. Lo repito, 91 005 94 19. Podéis ir marcándolo, podéis ir ya llamando y hablamos aquí en directo delante de toda la audiencia de este programa y del equipo de Perseguidos pero no olvidados. Queremos escucharte, tu mensaje de apoyo a los cristianos perseguidos en el mundo, a los cristianos de Nigeria, de Sudán, que hemos escuchado en este programa hace unos minutos, tu mensaje de apoyo a cualquier cristiano alrededor del mundo que sufre por su fe. También, si quieres compartir aquí con nosotros alguna intención particular de oración, te animamos a que puedas llamar y marcar este número de teléfono. Nosotros siempre dejamos un ratito de oración al final del programa para unir todas esas intenciones, ponerlas en manos del Señor. Te recordamos el número de teléfono para que marques y llames ya, es el 91 005 94 19. He recorrido caminos sinuosos
las fuerzas debajo de la higuera. Tantas veces volviste a decir, tantas veces que estás junto a mí. Verás, verás cosas mayores. De mi mano encontrarás sendas mejores. Incluso los sueños que perdiste, todo lo que no pudo ser, demostraré que siempre hay más de lo que ves. Al interior de mis pensamientos pensé que el silencio era soledad, y hasta creí que nadie me veía debajo de la higuera. Tantas veces volviste a decir, tantas veces que estás junto a mí. Verás, verás cosas mayores. De mi mano encontrarás sendas mejores. Incluso los sueños que perdiste, todo lo que no pudo ser, demostraré que siempre hay más de lo que ves. Verás, verás cosas mayores. De mi mano encontrarás. Y nos llega la primera llamada del programa de hoy desde Salamanca. Isabel está con nosotros. Buenos días, bienvenida. Hola, buenos días, bien hallado. Una alegría escucharte. Cuéntanos, ¿qué quieres compartir Y- con nosotros y con la audiencia de bueno, Radio María? Con todos ustedes y Radio María, pues que estemos en oración todos nosotros, vamos, hermanos de nuestros que están sufriendo tanto por tanta persecución. Yo, bueno, no quiero remontarme, pero bueno, fui catequista durante 12 años y ustedes en Radio María hacen una gran labor. Recemos por todos nosotros que necesitados estamos de ellos y de Jesucristo. Jesús lo dijo, ¿verdad? Seremos perseguidos y por decir la verdad. Él es la verdad, el camino y la vida. Y ustedes reciban un fuerte abrazo de mi parte. Muchas gracias. Gracias a ustedes por estar ahí. Un abrazo grande, Isabel, desde Muchas gracias, Salamanca. Isabel. Pues sí, Un es besito. llamativo esto que ha resaltado Isabel, John, porque fíjate, lo primero que nos piden muchas veces cuando hemos tenido la oportunidad de visitar algunos de estos países, nuestros hermanos perseguidos, es por favor rezad por nosotros. Así que lo primero, la oración, lo Es más lo primerísimo. importante. Y por eso cada programa también terminamos con esa oración, porque es lo primero y lo más importante, precisamente. Aún nos queda un ratito de programa cuando son las 11:46, las 10:46 en las Islas Canarias. Precisamente queremos contarte los próximos eventos de ayuda a la Iglesia necesitada que van a ocurrir seguramente muy cerca de ti, en parroquias, en diócesis, para que tú y yo podamos rezar por esta Iglesia perseguida y sufriente en el mundo con más conciencia, con más conocimiento. Por eso estamos cerca de ti.
cerca de ti. Y estamos cerca de ti desde Cádiz. Allí vamos a continuar denunciando la situación actual de la libertad religiosa con la presentación del informe Libertad Religiosa en el Mundo. ¿Cuándo va a ser? ¿Dónde va a ser? Pues para ello tenemos ya con nosotros a Ana González, que es responsable regional de ayuda a la Iglesia necesitada en Andalucía. Buenos días, Ana, bienvenida. Muy buenos días, compañeros. Cuéntanos cómo va a ser exactamente esa presentación del informe Libertad Religiosa en Cádiz. Pues será el próximo jueves 27 de noviembre, a las 19 horas, a las 7 de la tarde. Convocamos a todas las personas de Cádiz y Ceuta que si pueden se pasen por la sede de la Asociación Católica de Propagandistas, que está en la calle José del Toro. Será, como hemos dicho, el próximo jueves 27 de noviembre a las 7 de la tarde. Y además vamos a tener a nuestro director, José María, que va a estar allí acompañándonos junto al secretario de la Asociación Católica, pues para reivindicar, ¿no?, este derecho a libertad religiosa y hacer esta presentación que está dando muchísimos frutos por aquí, por Andalucía, por el sur. Así es, y no solo presentar este informe, sino la oportunidad de que esté allí en persona José María Gallardo, director de ayuda a la Iglesia necesitada, que conoce, ha visitado países donde los cristianos son perseguidos o donde la Iglesia sufre grandes dificultades, como es Ucrania, como es Líbano, como es Myanmar, así que van a tener la oportunidad de escuchar de su propia voz pues testimonios desgarradores y impresionantes que nos ayudan a todos. Y Ana, no sé si tienes que comentar algo más sobre esta presentación del informe Libertad Religiosa. Me han pedido mis compañeros de Albacete, así que voy también a pasar a otro lugar, pues muy también bien. Seguimos ayudando mucho, pues la Hermandad Penitencial de Jesús Coronado de Espinas de la Roda, pues va a tener esta semana una semana de oración por los cristianos perseguidos. Asimismo, la televisión de allí, la Teleroda, hoy va a tener a la 1 de la tarde, a las 13 horas, el testimonio del padre Apoliner, de Burkina Faso. Así que todos aquellos que puedan escucharle, dentro de nada, de un ratito, va a estar en Teleroda. Y por la tarde van a tener en la Iglesia de El Salvador, a partir de las 5 de la tarde, testimonio a los que se van a confirmar, y seguidamente a las 7 un Vía Crucis con Santa Misa y también con el testimonio del padre Apoliner de Burkina Faso. Estamos muy atentos de lo que está ocurriendo en La Roda, en Albacete, esta semana. Y Ana, ¿hay más iniciativas en agenda? Una última cosa por destacar en Valladolid, que la Cofradía de la Preciosísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo de Valladolid, pues el delegado de allí le hizo entrega de una bandera al hermano mayor de la cofradía, y ambos pues han firmado un documento para custodiar esa bandera de ayuda a la Iglesia necesitada, procesionarla el próximo Jueves Santo y comprometerse tanto a rezar por los cristianos perseguidos como a tener un compromiso caritativo con los hermanos nuestros que más sufren. Qué buena noticia y qué detalle tan grande, ¿no?, de esta hermandad de Valladolid y del mundo también de las cofradías, que están cada vez más cercanos a los cristianos perseguidos. Así es. Pues Ana González, responsable regional de ayuda a la Iglesia necesitada en Andalucía, muchísimas gracias por hablarnos de todas estas propuestas y seguimos en contacto y unidos en oración. Un abrazo. Así es, un abrazo, compañeros. Hasta luego. Hay más actividades, más eventos que te contamos a continuación, John. Pues sí, por lo pronto, hoy mismo, esta misma tarde, a las 6:30, tendremos en Barcelona una adoración eucarística, rosario y eucaristías. Será en la parroquia del Corpus Christi, en la calle Bailén, número 175, como cada tercer jueves de mes. Y como cada tercer jueves de mes, también tenemos hoy a las 7 de la tarde una vigilia de carácter mensual, como hemos dicho, de misa, adoración y rosario por los cristianos perseguidos, esta vez en Zaragoza, en la parroquia de Santa Engracia, en la calle Tomás Castellano, número 1. Pasamos ya al 23 de noviembre, a este domingo, a las 11:30 y también a las 6:30. En esas dos tandas habrá Eucaristía y Rosario por los cristianos perseguidos en Murcia, concretamente en la parroquia de San Juan Bautista, en la plaza de San Juan.
El 24 de noviembre, lunes, a las 9:30 de la mañana, tenemos Rosario por los cristianos perseguidos en Cádiz, en la parroquia Santa Ángela de la Cruz, que está en la calle Carrea de Medina, como cada último lunes de mes. Pasamos al 25 de noviembre, martes, a las 7, con misa y rosario por los cristianos perseguidos en Pamplona, en la calle de San Miguel, como cada último martes de mes, que está en la calle Francisco Bergamín 17. Misa y rosario en Pamplona, en la parroquia de San Miguel. Y por último, ese mismo día, el 25 de noviembre, a las 8 menos cuarto de la tarde, en Valencia, tenemos una vigilia de oración y testimonio de un cristiano perseguido. Será en la parroquia Santa María del Mar, Plaza Tribunal de Les Aigües, número 1. Oración por los cristianos perseguidos. Oh Dios, que en tu misteriosa providencia has querido asociar tu Iglesia a los sufrimientos de tu Hijo, concede a los fieles que sufren persecución a causa de tu nombre el don de la paciencia y de la caridad, para que puedan dar testimonio fiel y creíble de tus promesas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y terminamos nuestro programa recordándote que estamos en la semana en la que se celebra la iniciativa internacional Red Week, iniciativa de ayuda a la Iglesia necesitada. Te animamos a estar muy atento de nuestras redes sociales, donde iremos compartiendo imágenes, vídeos de esos edificios y monumentos en todos los países del mundo iluminados de rojo por los cristianos perseguidos. Gracias, John Joseph Llewellyn Jones, compañero. Muchísimas gracias a ti, Josué. En el control de sonido nos ha acompañado la gran Yolanda Gómez. Muchísimas gracias. Sin ti esto no sería posible, hay que decirlo, así de claro. Volvemos el próximo jueves 27 de noviembre. Antes te recordamos que puedes escuchar este programa completo en el podcast, en la web de Radio María o de Ayuda a la Iglesia Necesitada, y que aquí continúa la programación con el rezo del Ángelus. Nos despedimos movidos por el amor de Cristo y al servicio de la Iglesia que sufre. Hasta pronto. Adiós. Concluye en Radio María Perseguidos pero no olvidados, un programa de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada.